Vectores o arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional es una sucesión o colección de números distribuidos en una fila o una columna. Vectores filas. Existen tres maneras o formas de cómo crear vectores filas. La primera forma es creando un vector a partir de una lista de números conocidos. Para crear un vector fila se deben escribir dentro de corchetes, corchete de inicio y corchete de fin. Dentro de ellos se deben escribir los elementos con un espacio o una coma entre cada elemento. En la imagen 1 tenemos un ejemplo de vectores filas. El vector years es igual a 1992, espacio 1997, espacio 2002, espacio 2007, espacio 2012 y espacio 2017. Entonces este vector es fila, ha sido creado usando espacios. Otra manera puede ser utilizando comas. Forma B, creación de un vector con incrementación o disminución constante. Para crear un vector fila con incrementación o disminución constante entre elementos, es decir, la diferencia entre elemento y elemento es siempre la misma, debemos crearlo de la siguiente manera. En el caso de la disminución, por ejemplo, se pide un vector de nombre Y, cuyos elementos sean desde 1 hasta -1, disminuyendo de 1 en 1. Entonces, el vector se crea de esta manera. Y igual a 1, menos 1 es la constante que va disminuyéndose, otra vez 2 puntos y el elemento final, -1. Y como podemos ver, los elementos son 1, 0 y -1. 0 es 1 menos que 1 y -1 es 1 menos que 0. Para el caso de la incrementación, se realiza el proceso de igual forma. Se coloca el primer término y el último. Pero hay una particularidad. En el caso de que la incrementación sea en 1, no es necesario colocar -1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 1. Que es decir que va incrementándose de 1 en 1, empezando en -1 y terminando en 1. Simplemente se coloca -1, 2 puntos, 1. Solo para el caso de que la incrementación sea de 1. En el caso de que sea, por ejemplo, 2, sería -1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 1. Y el resultado nos mostraría -1 y 1, pues -1 más 2 es 1. Veamos otros ejemplos en MATLAB. Veamos algunos ejemplos de disminución. Sea el vector x1 que va desde 40 hasta 0 con una disminución de -2. Entonces nuestro vector x1 tiene los elementos 40, 38, 36, 34, 32, 30 y así sucesivamente hasta llegar al 0. Pero ¿qué pasaría si el último elemento del vector x1 no coincide con el último elemento de la condición? Veamos. x2 igual a 15 con disminución de -4 hasta 2. Veamos. Como podemos ver, el último elemento de x2 es 3 y el último elemento de la condición de x2 es 2. En otras palabras, no puede haber un elemento que sea menor a 2. Por ejemplo, 15 menos 4, 11. 11 menos 4, 7. 7 menos 4, 3. 3 menos 4 es -1 y -1 es menor que 2. Entonces no cumple la condición. Veamos ahora algunos ejemplos de incrementación. Sea el vector x3 que empieza desde 0 hasta 2pi, con una incrementación de 0.5. Entonces el resultado nos da un vector de 13 elementos. El primer elemento es 0, el siguiente 0.5, el siguiente 1, 1.5, 2 y así sucesivamente hasta llegar al 6. Pero 2pi no es igual a 6. 2pi aproximadamente es 6.2, entonces no llega a ser 6.5, es por ello que ha cortado hasta 6.
pues si seguía efectuándose la operación, se sobrepasaría la condición de 2pi. El último ejemplo, x4 igual a desde menos 0.1 hasta 6. Como no hemos colocado una constante de incrementación, MATLAB ha reconocido a 1. Por ejemplo, menos 0.1 más 1 es 0.9. 0.9 más 1, 1.9. Y así sucesivamente hasta el 5.9. Pues no debe sobrepasar la condición de que el último elemento sea 6. Tercera forma, creación de un vector fila con incrementación o disminución tomando en cuenta el primer término, el último término y el número de elementos. Para ello usaremos el comando linspace tomando en cuenta la siguiente sintaxis. Nombre de la variable puede ser x, x1, x2, b, cualquier letra. Igual a linspace, entre paréntesis, primer término, último término y número de elementos. Nombre de la variable puede ser x1, x2, igual a linspace, entre paréntesis, primer término, último término y el número de elementos del vector fila. Veamos la imagen 3, tenemos con incrementación y uso del linspace. X es el nombre de la variable, igual a linspace 1, que es el primer término, 6, el último término y 3, el número de elementos. Entonces el primer término es 1, el último es 6 y el término 2 es 3.5 que ha sido generado con el comando linspace. Aquí tenemos un ejemplo de disminución con linspace. Tenemos el nombre de la variable y igual a linspace 6, que es el primer término, 1, el último término y 3, el número de elementos. Como podemos ver, 6 ha sido generado en el primer elemento, 3.5 el segundo elemento y 1 el tercer y último elemento. Vectores columnas. Existen tres formas de creación de vectores columnas. Primera forma, creación de un vector a partir de una lista de números conocidos. Para crear un vector columna deben escribirse los elementos con un punto y coma entre cada elemento dentro de corchetes. En la imagen 4 tenemos un ejemplo de un vector de nombre years, cuyos elementos son 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 y 2017. Vemos que entre elementos tenemos el signo punto y coma y es por ello que se ha declarado como un vector columna de esta manera. Forma 2. Creación de un vector con incrementación o disminución constante de valores de sus elementos. Vemos el primer ejemplo, tenemos la incrementación en el que A es la transpuesta del vector fila generado por la incrementación en 1 desde menos 3 hasta 0. Menos 3 más 1, menos 2 más 1, menos 1 y menos 1 más 1 es 0. El siguiente caso es que B está siendo declarado como una columna, cuyos elementos son los elementos del vector fila generado por la incrementación de 1 en 1 desde menos 3 hasta 0. En el caso de la disminución es de manera análoga que la incrementación. Como se puede ver, C es la transpuesta del vector fila en el que 13 está siendo disminuido de 2 en 2 hasta 7. 13 menos 2, 11, 11 menos 2, 9 y 9 menos 2, 7. El siguiente ejemplo, D está siendo declarado como un vector columna cuyos elementos son desde 13 hasta 7 con una disminución de 2 en 2. Forma 3. Creación de un vector columna con incrementación o disminución tomando en cuenta el primer término, el último término y el número de elementos. Para ello usaremos el comando linspace tomando en cuenta la siguiente sintaxis. Nombre de la variable igual a linspace, entre paréntesis, primer término, coma, último término, coma, número de elementos del vector columna y a todo ello se le coloca el apóstrofo. Vemos el siguiente ejemplo. Tenemos el vector m generado con el comando linspace en el que el primer elemento es menos 5, el último es 5 y tiene 5 elementos.
Por ello, los elementos de M son menos 5, menos 2.5, 0, 2.5 y 5. En el caso de la disminución es de manera análoga. El primer elemento es 5, el último elemento es menos 5, el número de elementos 5, entonces va disminuyéndose 5, 5, 2.5, 0, menos 2.5 y menos 5. Son los elementos del vector columna n. Transposición. Un vector fila puede transformarse en vector columna y viceversa usando comilla simple de la siguiente manera. Vector columna igual a vector fila, comilla simple o apóstrofo. Y de igual manera, vector fila es igual a vector columna con apóstrofo al final o comilla simple. Tenemos un ejemplo. Tenemos el vector de nombre vector fila, cuyos elementos son 1, 2, 0.5 y 6. Y queremos convertir este vector fila a vector columna. Entonces creamos un vector columna de nombre vector columna igual a la transpuesta del vector fila. Entonces este vector fila ha sido transformado en un vector columna de esta manera. De igual forma, el vector columna, cuyos elementos son 0.5, 9 y 1, ha sido transformado a vector fila utilizando comillas al final.